Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. En esta ocasión quiero hacer este breve video para contestar a la pregunta que me hiciese uno de mis seguidores específicamente en YouTube. Vi un comentario y hacía la pregunta: ¿qué sucederá antes, durante y después del arrebatamiento de la iglesia? Antes, durante y después. Bien, mi amado amigo, mi amado hermano, te voy a contestar con lo que dice la Biblia. Me voy a limitar a lo que dice la Biblia. Eh, en una ocasión, Jesucristo, estando con sus discípulos, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, estos tres evangelios sinópticos hablan de las señales antes de la venida o del regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Y específicamente, para no abundar mucho en eso, ya que puedes leerlo en, repito, el libro de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Pero hay una palabra que Jesús le da a los discípulos en cada uno de los evangelios sinópticos, y es que será predicado el evangelio de Cristo para testimonio a todas las naciones. Al principio de cada una de estas palabras escatológicas dice que antes que nada nos advierte que tengamos cuidado del engaño, porque vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Enfatiza mucho el tema del engaño. Jesucristo habla de que habría un engaño generalizado en este sistema último que estaremos viviendo, y el apóstol Pablo dice que antes que se manifieste el hombre de pecado, entraremos en apostasía. La apostasía no es más que un apartamiento de la verdad de la Biblia. Entonces, antes de la parusia, del regreso de Cristo a la tierra, lo que vamos a ver es un apartamiento parcial y total de las verdades bíblicas de Jesús. Recordemos que hay personas que dicen que Cristo está viniendo desde antes de nacer, y siempre dicen que regresa y nunca regresa. Sin embargo, el apóstol Pedro en una de sus cartas dice que el retardo de su regreso no es más que la paciencia de Dios para salvación a aquellos que todavía no creen. Dice, esa es la perspectiva del apóstol Pedro que deja en su carta. O sea, desde el punto de vista de Pedro, el Señor no ha regresado porque Dios es paciente para con aquellos que aún no han aceptado a Jesús como Salvador, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, en la teología de Pablo dice que antes que se manifieste el hombre de pecado, hay un término que él utiliza, y es apostasía. O sea, la apostasía, como dije, es un apartamiento total o parcial de la verdad de Cristo. Habrían, aparte de las señales de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, entraremos en una temporada de apostasía. Veremos cosas dentro de la congregación, dentro de la iglesia, que antes no veíamos. Lo que llamábamos malo sería convertido en bueno, y lo bueno malo. Eso es antes de la... no es como dicen algunos, y me perdonan. Algunos dicen que antes que Cristo vuelva vendría un avivamiento mundial. La Biblia dice todo lo contrario, que había un apartamiento parcial y total de las verdades bíblicas de Jesús. Ahora, eso es antes de que Cristo regrese. Cuando Cristo aparezca y traslade la iglesia al tercer cielo, ¿qué pasará en la tierra? Bueno, yo creo que particularmente pienso yo, lo primero que va a acontecer en la tierra es una confusión total. La gente andará de aquí para allá, la gente estará confundida. Aquellos que se queden entenderán que Cristo ha regresado. Aquellos que no creyeron seguirán sin creer, algunos sí, otros no. Habrán muchas teorías. Los extraterrestres se llevaron a personas, fueron abducidas. Saldrán muchos diciendo que no es que Cristo ha regresado, sino saldrán con teorías. Pero lo primero es confusión, dolor, tristeza por el que se queda. Aquellos que sabían que Cristo era el camino, la verdad y la vida, y nunca lo aceptaron, se darán cuenta lastimosamente cuando la iglesia ya no esté en la tierra. Y es interesante leer lo que Cristo dice cuando
hace una semejanza, un paralelismo entre la condición de su regreso a los tiempos de Noé. Dice que como los días de Noé, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Cristo nos da a entender con esto es que las personas no entenderán la verdad del Evangelio hasta que esto acontezca, pero ya no habrá tiempo. Así como no hubo tiempo para esa generación prediluviana, sino que entendieron cuando vieron el agua caer, cuando entiendan que Jesús se ha llevado a su iglesia al tercer cielo, entonces entenderán que lo que se predicaba de que Cristo venía tuvo su fiel cumplimiento. ¿Por qué Cristo no ha regresado? También el apóstol Pablo en Romanos dice que cuando se cumple el número de los salvados, entonces Dios enviará a su Hijo para que venga a buscar a su iglesia. Después, eso es en el acontecimiento de la iglesia, inmediatamente la iglesia se trasladará. Después, ¿qué va a pasar? La Biblia dice que se levantará un hombre, Apocalipsis capítulo 6, que va a regir esta tierra. La Biblia lo llama el anticristo, el antimesías, el hombre de pecado. Daniel habla de él. Me parece que Filipenses habla de él, Tesalonicenses también. El apóstol Pablo se toma un tiempo para explicar quién será este hombre. Juan habla también del espíritu del anticristo que ya está en operación. Todo lo que se opone a Cristo es el espíritu que rondea del anticristo. Y luego de que la iglesia sea trasladada, pues se levantará un hombre sabio, dice Daniel capítulo 11, da la característica de este hombre de pecado. Será entendido en enigma, no habrá nada que él no pueda contestar. Este hombre traerá una paz efímera a la tierra. La gente empezará a confiar en este hombre, se olvidará de lo que había pasado. Israel inclusive será engañado, porque dice que a la mitad de la semana este hombre parece ser que va a reanudar lo que es el sacrificio, va a construir el tercer templo. Los judíos creerán que este es el Mesías, pero dice que a la mitad de la semana este hombre romperá el pacto con el pueblo judío, se quitará la máscara y ya no adorará al Dios de sus padres, sino que adorará al Dios de la fortaleza, o sea, al Dios del poder, el Dios del dominio total. Israel será engañado nuevamente por confiar en el hombre y no en Dios. Pero la Biblia dice también que Cristo regresaría, Apocalipsis 19, con su iglesia en la batalla de Armagedón. También me parece que Zacarías 12, 13 y 14 habla de que Cristo descendería en el monte de los olivos con sus manos horadas, se lo enseñará al pueblo del pacto. Este pueblo, que es el pueblo judío, le va a decir, ¿y esas marcas cuáles son? Y él contestará, esas marcas me las hicieron en la casa de mi padre, y él derramará el espíritu de gracia sobre todo Israel. Todo Israel entonces profetizará en la gran tribulación, y más o menos ese es el panorama profético que vamos a vislumbrar una vez que Cristo se lleve a la iglesia. Eso es antes, durante y después. Espero que poder haber contestado tu pregunta. Cualquier cosa puedo hacer otro video abundando más, dando un estudio acerca de lo que va a pasar antes, durante y después del arrebatamiento de la iglesia. Así que shalom para tu vida.